En un alejado rincón del mundo, el 15 de abril de 1452, nace un niño que con el devenir del tiempo se convertiría en uno de los más grandes polímatas que haya pisado la faz de la tierra. Arquitecto, pintor, ingeniero, escritor, científico e inventor. El autor de la Mona Lisa y de la Última Cena y de todas estas obras. Un simple mortal necesitaría de varias vidas para realizar semejantes proezas. Sin embargo, nuestro amigo Leonardo da Vinci necesitó solo de una, y hoy te voy a contar todo acerca de ella. Leonardo nació y en parte protagonizó un periodo histórico particular, denominado el Renacimiento. Una de las grandes diferencias entre la Edad Media y la modernidad yace en el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo. Dios, protagonista de toda vida durante este tiempo pretérito, sería desplazado por el hombre. El desplazamiento se imprimió en diversidad de áreas de conocimiento, tanto como en disciplinas artísticas. En primer lugar, el racionalismo, que cuestiona la fe y vuelve a poner la responsabilidad del devenir en manos del hombre. En segundo lugar, el realismo en el arte, que busca retratar a la perfección el cuerpo humano en todas sus dimensiones. En tercer lugar, y no por eso menos importante, el hedonismo, que pone en valor el goce, hasta entonces considerado vulgar y mundano. Estos elementos y otros tantos comienzan a dar cuenta de que en este momento se vivía un quiebre a nivel social y cultural. El Renacimiento transcurre en Europa a finales del siglo XV y encuentra su epicentro en la ciudad de Florencia, Italia. El mismo se caracterizó por la devoción a la cultura clásica de la Roma y la Grecia antigua, y es en este renacer donde encuentra su nombre. En este contexto, en un pueblo cercano a Florencia llamado Anciano, perteneciente al municipio da Vinci, nace, el 15 de abril de 1452, Leonardo da Vinci. Su padre, Piero Frusoni di Antonio da Vinci, quien estaba casado, tuvo una relación efímera con Caterina di Miolippi, su madre. Esta condición de hijo extramatrimonial es la que le puso a Leonardo su etiqueta de bastardo, lo cual le quitó la posibilidad de llevar el apellido de su padre. Por esta razón es que solo lleva en su lugar la denominación Da Vinci, que señala su lugar de origen. Leonardo vivió con su madre biológica hasta que tenía 5 años, cuando su padre asumió la responsabilidad de criarlo. El padre de Leonardo se había casado con una mujer 16 años mayor, una noble propietaria de una buena fortuna, Alviera Giovanni Amadori. En lugar de ir a la escuela, el campo era el salón de clases del joven Leonardo. Incluso de muy joven, él era curioso y un obsesionado de la naturaleza. Deseaba que los hombres pudieran volar como vuelan los pájaros a través de los cielos, que pudieran nadar a través de los océanos tal y como lo hacen los peces. Junto con sus hermanos jugaron juegos de guerra y se imaginaban triunfando en la batalla como los hombres en las historias que narraba su padre. Sin embargo, esta etapa de inocencia e imaginación no podía durar para siempre. A medida que crecía, Leonardo se enteraba que no se le permitiría heredar la propiedad familiar por bastardo. Además, tenía 9 hermanos y 3 hermanas, por lo que de cualquier manera no cerrarían los números. Así fue que Leonardo tuvo que aprender un oficio e ir descubriendo cómo cuidar de sí mismo. Durante estos tiempos, los gremios medievales de Florencia tenían varias similitudes con los sindicatos de hoy y estaban divididos en múltiples categorías de trabajo, entre los que un hombre podía elegir siempre y cuando naciera en la clase social correcta. Los gremios de más alto rango se llamaban Arti Maggiori, y su padre habría sido parte del poderoso gremio de abogados, jueces y notarios. Como un hijo ilegítimo, a Leonardo le correspondían los gremios de clase baja. Su única opción eran gremios que tenían trabajos tales como panadero y molinero. Sin embargo, su padre
quería que su hijo tuviera una buena vida, y al ver que el niño tenía talento natural para el arte, lo presentó con un hombre llamado André del Verrocchio, quien dirigía un estudio de arte en la ciudad de Florencia. El mismo, al quedar asombrado con los bocetos del niño, accedió a tomarlo como su aprendiz. André del Verrocchio, que trabajaba para la rica y poderosa familia Medici, decidió añadir a sus filas a varios artistas y artesanos, profesionales o aprendices. Su estudio trabajó para mejorar la belleza de la ciudad, lo cual demandaba hacer uso de todos los medios posibles en el extenso abanico del arte y la construcción, ya fuera tallando estatuas de mármol, fundiendo metal o pintando retratos. Incluso puentes de arquitectura y muchos otros proyectos de ingeniería civil fueron ejecutados por los miembros de este gremio, lo cual habilitó la posibilidad de que Leonardo aprendiera múltiples disciplinas. Después de algunos años de entrenamiento, Leonardo da Vinci ayudó a Verrocchio a pintar una pieza encargada por la Iglesia Católica llamada El Bautismo de Cristo. Este era un mural de amplias dimensiones en la pared de una iglesia, por lo que había mucho espacio para que dos artistas trabajaran en la pintura al mismo tiempo. André le indicó a Leonardo que pintara dos ángeles que habían sido incluidos en el bosquejo preliminar. Cuando da Vinci terminó, Verrocchio quedó atónito, conmocionado. No podía creer lo hermosa y real que era la pintura. En ese momento supo que el discípulo había superado al maestro. Con tan solo 25 años, Da Vinci se convirtió en un maestro artista en el estudio de Verrocchio y se ganó una reputación en la ciudad de Florencia. Leonardo realizó muchos experimentos con las artes, estudió cómo la luz cambiaba el sombreado de un objeto o el momento perfecto del día para dibujar la cara de alguien, y en su arsenal artístico ostentaba las más variadas y complejas técnicas de pintura, escultura y dibujo. Sin embargo, como a menudo suele suceder con aquellos que rompen el molde y destacan por sus cualidades, el artista no tardó en llenarse de enemigos a causa de la envidia y los celos que despertaba. Da Vinci fue acusado de tener relaciones con un hombre y fue arrestado por sodomía. En aquel momento, el castigo por sodomía era ser quemado hasta la muerte, pero cuando fue a juicio no se presentó evidencia alguna, ni testigos, y simplemente no pudieron probar aquella acusación, por lo que tuvieron que dejarlo ir. A pesar de que fue declarado libre de toda culpa, escribió en sus diarios que este escándalo hirió gravemente su reputación y que luego de este suceso pocos clientes querrían trabajar con él, a pesar de su evidente talento. Recordemos que durante estos años la Iglesia aún tenía un rol protagónico en la construcción de las leyes y las normas, así como en la definición de aquello que era moralmente aceptable y lo que no. Dicho esto, podemos aseverar que quien lo entregó a las autoridades definitivamente lo quería muerto, y por horrible que parezca, así era en la época medieval. Incluso clérigos y nobles de alto rango tenían que cuidarse las espaldas para asegurarse que sus enemigos no los mandaran a matar. De hecho, uno de los primeros bocetos conocidos de Leonardo fue su observación del cuerpo de un asesino llamado Bernardo Bandini Baroncelli, colgado en la horca, y se tituló El hombre ahorcado. Él mismo había apuñalado por la espalda a Gianni de Medici en las calles simplemente porque ambos eran de familias de banqueros rivales. Después de esta disputa entre Baroncelli y la familia Medici, Florencia y Nápoles quedarían fuertemente enfrentados, haciendo crecer cada día la tensión bélica. Los hombres de Verrocchio, entre ellos Da Vinci, se vieron obligados a dejar de trabajar en el arte y usar sus habilidades de ingeniería para defender la ciudad. Ya que Da Vinci era un bastardo, no podía convertirse en caballero y servir en la corte real. En cambio, comenzó a diseñar armas masivas para ayudar a defender a Florencia en caso de que alguna vez las necesitara. Tal vez vio esto como su forma de ser recordado en los libros de historia. Durante un periodo de 3 meses, la ciudad estuvo al límite de la guerra. Lorenzo Medici regresó después de hacer un tratado de paz exitoso que fue celebrado por el resto de la ciudad, pero no por Leonardo, quien en realidad estaba decepcionado. El gremio de artistas volvió a hacer cosas hermosas, pero esto ya no significaba un desafío interesante para Leonardo da Vinci. Cuando tenía 29 años se le pidió que hiciera su primer mural por encargo en una iglesia. La pintura se llamaba Adoración de los Magos y llevó su concepto más allá de lo que cualquier otro pintor había hecho anteriormente. Era una pieza increíble, pero Da Vinci no pareció notarlo. Después de pasar mucho tiempo trabajando en la pieza, decidió que simplemente no podía terminarla. Estaba muy inquieto, en ese momento no tenía la paciencia para sentarse y completar muchos de sus proyectos.
Sus ideas eran tantas y tan brillantes que de a ratos parecían agobiar. Leonardo fue demandado más de una vez por no poder terminar con trabajos que ya había cobrado. Esto, junto con la acusación de sodomía, hizo que su talento simplemente no fuera suficiente para equiparar su mala reputación. Fue entonces que pensó que tal vez era un buen momento para cambiar de lugar. A pesar de que tenía más talento que muchos de los otros pintores en Florencia, Leonardo da Vinci pasó por una crisis de mediana edad. Cuando tenía 30 años se dio cuenta de que el estilo de vida de un artista profesional no le convenía y ansiaba una aventura en la carrera del diseño de armas. Tenía un libro completo lleno de inventos increíbles que no salían realidad hasta años después, entre los cuales podemos encontrar cosas como un tanque, una ballesta gigante, un equipo de buceo bajo el agua e incluso un soldado robótico. Realmente Leonardo fue cientos de años adelantado a su tiempo, pero sin una guerra en donde usarlas, estas armas nunca cobrarían vida. Leonardo planeó mudarse a Milán, el estado más al norte de Italia, donde quería conseguir un empleo. En este punto sabemos por qué quería partir de Florencia, pero ¿por qué eligió Milán? Milán estaba cerca de Francia y las tensiones bélicas crecientes hicieron que Da Vinci viera un futuro promisorio para él y sobre todo para sus inventos. Da Vinci envió una carta al duque de Milán afirmando que él era un experto en diseño de armas y en el sobre incluyó unas páginas de su cuaderno de bocetos. Al final de la carta también incluyó una sola línea mencionando que él era pintor. Esta carta fue para Ludovico Sforza, el duque temporal de Milán. Ludovico ocuparía este puesto de poder hasta que su sobrino alcanzara la mayoría de edad. La familia no había estado en el poder durante mucho tiempo, especialmente en comparación con los Medici. El señor invitó a Da Vinci a visitarlo. Este emprendió el viaje lleno de entusiasmo y con la certeza de que por fin iba a poder hacer realidad aquellas armas que había plasmado en el papel. Pero una vez que llegó allí se sintió muy decepcionado al descubrir que el duque quería que pintara un retrato de su hermosa amante. Hoy ese retrato se llama Dama con un arminio, y aunque el artista viajó a Milán escapando del arte y buscando otros horizontes, aún así asombró a la gente con su talento. Sforza quedó tan impresionado que le encargó una estatua de un caballo de 24 pies de altura. Da Vinci le dijo que le llevaría al menos 3 años completarla, aunque lo que hacía era dilatar la situación debido a que sin la ayuda de su antiguo maestro de estudio no tenía las nociones necesarias para llevar a cabo una pieza de fundición de metal de más de 7 metros de altura, obra que, por otra parte, sería difícil de ejecutar incluso en la actualidad. El duque de Milán creía que pagar por objetos suntuosos y obras ostentosas, como estatuas de metal, de alguna manera probaría su pertenencia a la alta sociedad y lo haría permanecer en ese estatus por un largo tiempo. Al principio Da Vinci creó el caballo en arcilla a escala y lo exhibieron en una fiesta. El resultado fue tan magnífico que sorprendió a todos los presentes, tanto que, para infortunio de Leonardo, fue aceptado en la corte real de Sforza. Desafortunadamente, como en otros de sus proyectos, las expectativas generadas por el artista y el trabajo demandado por sus clientes estaban muy por encima de sus capacidades y muy lejos de ser realista en las proyecciones temporales para la ejecución de la obra. Pero, por un golpe de suerte, Sforza decidió ir a la guerra y por tanto necesitaría el material metálico para convertirlo en armas. Por ende, la megalómana obra del caballo quedó suspendida. Una vez más, Da Vinci pensó que este era su momento, el día en que él podría brillar con sus maravillosas armas, pero pronto este sueño se volvería a desvanecer en migajas de anhelo, puesto que no había suficientes recursos para pagar su creación. El duque de Milán le dio una nueva tarea en la decoración de una iglesia llamada Santa María delle Grazie, que es donde pintó una de sus obras más famosas, La Última Cena. Esta obra se dilató durante más de 3 años y los sacerdotes estaban realmente muy enojados con Leonardo, aunque supongo que al terminar con su obra no les habrá quedado mucho lugar para la queja, dado que ha sido y es una de las piezas más hermosas de la historia del arte. Durante los siguientes 17 años, Da Vinci disfrutó de una vida de seguridad financiera y respeto en la corte real de Sforza. El tiempo que vivió en Milán trabajó en un proyecto secreto que nunca se atrevió a revelarle a nadie.
estaba diseccionando cadáveres humanos y dibujando sus cuerpos, músculos y órganos en sus cuadernos, y también hizo molde de cera de algunos órganos. Ahora, todo esto puede sonar un tanto espeluznante, pero no es más que lo que la ciencia hace a diario. Aún así, Da Vinci sabía el tiempo al que pertenecía, y por eso mantuvo este cuaderno de bocetos en secreto y apareció recién en la década del 1600. Durante estos tiempos, las autopsias y cualquier otra forma de perturbar a los muertos estaba mal visto por la Iglesia Católica, y Leonardo ya conocía muy bien lo que era tener una mala reputación gracias a su experiencia en Florencia, por lo que en esta ocasión fue diligente a la hora de resguardar su trabajo, llevando una doble vida. A pesar de que su cuaderno de bocetos se encontró más de 100 años después de su producción, sus estudios acerca de la biología humana fueron revolucionarios y se convirtieron en la base de la anatomía moderna. Leonardo escribiría en cuadernos sobre sus experimentos científicos, sus inventos e ideas artísticas. Hay alrededor de 15.000 páginas de sus notas que han sobrevivido. Incluso escribió algunas de esas notas al revés, con el fin de que solo él pudiera leerlas utilizando un espejo. Algunas personas creen que hizo esto porque estaba preocupado de que la gente robara sus ideas. Otros piensan que lo hizo para esconderse de la iglesia y de su moral condenatoria. En cualquier caso, Leonardo tenía claro que sus ideas no iban a ser entendidas en su tiempo. Cuando Leonardo tenía 50 años, la familia de Forza perdió su posición de poder y las tropas francesas invadieron Milán. Da Vinci tuvo que salir de Milán con lo básico, incluyendo sus cuadernos y diarios, pero dejó atrás todas sus obras de arte. Decidió viajar de un lugar a otro persiguiendo una vez más el anhelo de sacar del papel aquellos armamentos que con tanto esmero había diseñado. Se presentó con el duque de Venecia, quien le exhibió sus ideas sobre un traje de buceo para respirar bajo el agua, que en realidad no funcionaba. Recordemos que nuestro amigo Leonardo insistía en que los humanos podían volar o caminar en el fondo del océano, y la verdad es que, teniendo en cuenta que en este periodo histórico la gente ni siquiera tenía relojes, es que podemos afirmar con toda certeza que todas sus ideas eran las de un visionario adelantado a su tiempo, y tal vez fue por ello que el duque de Venecia no encontró ninguna necesidad de aplicar sus invenciones, las cuales, por otra parte, deben de haber sonado algo delirantes. Da Vinci se vio obligado a mudarse a Florencia de mala gana porque temía que todos recordaran su nombre y su mala reputación. Pero, para su ingrata sorpresa, la realidad era un tanto peor. En ese momento la gente se había olvidado de su mala reputación y también de su buena fama. Asimismo, la ciudad ya había adoptado un nuevo genio. Se trataba del famoso Miguel Ángelo, quien solo tenía 26 años. Dado que el mundo del arte en Florencia era tan competitivo, Leonardo dio a Miguel Ángel casi de inmediato. Según sus propios escritos, Da Vinci estaba claramente celoso y tenía que encontrar razones para que Miguel Ángel no le agradara. Los dos artistas se detestaban profundamente e incluso una vez se pelearon en público. En secreto, Da Vinci se iba a escribir a casa sobre lo deprimido que estaba por envejecer y también sobre el miedo y la ansiedad que gobernaban su vida. Vislumbrando que ya no se aseguraba un lugar en la escena artística de Florencia, Da Vinci decidió probar suerte en el diseño de armas por última vez. El Papa Alejandro tuvo un hijo bastardo llamado César Borgia. Algunas personas dicen que fue un gran líder, mientras que otros aseguran que el aburrido César era un gobernante sediento de sangre que mataba a todo lo que se metían en su camino. De hecho, el famoso libro El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, se basó en él como un ejemplo de lo que debe hacer un gobernante para mantener el poder. Da Vinci envió sus bocetos a Frontera y finalmente escuchó a alguien decir que sí a sus armas. Se convirtió en ingeniero general en jefe de fronteras y supervisó la construcción de torres de armas, mientras que elaboraba mapas a vista de pájaros de las ciudades que planeaba invadir, lo cual fue revolucionario para el momento. Da Vinci obtuvo todo lo que él quería, pero a un precio que nunca pensó que iba a pagar. La única razón por la que Borgia estaba dispuesto a pagar por estas armas era porque quería matar a tantos enemigos como fuera posible. Hasta este punto, la idea de la guerra había sido simplemente un concepto para Da Vinci, y las historias de caballeros que iban a la batalla parecían divertidas aventuras. Por primera vez en su vida, Da Vinci realmente fue testigo de cómo se veía una batalla y resultó espantado.
Escribió: verdaderamente el hombre es más salvaje que las bestias porque nuestra brutalidad supera la de ellos. Vivimos de la muerte de otro. La gota que colmó el vaso fue cuando Borgia ordenó la muerte de uno de los allegados de Da Vinci. En ese momento dejó la frontera en silencio, en la oscuridad de las noches, y regresó a Florencia, a vivir una vida pacífica pintando retratos. Después de vender esas armas, Leonardo da Vinci había ahorrado una buena cantidad de riqueza para su jubilación. Libre de ataduras y con todo el tiempo para él, pintó la Mona Lisa, una de sus obras más famosas, aclamadas y misteriosas también, dado que nadie sabe con certeza quién es en realidad. Hay varias teorías, pero ninguna ha sido confirmada. A diferencia de todos esos retratos que fueron encargados y regalados, llevó el retrato de Mona Lisa con él por el resto de su vida. Por primera y única vez, esta obra de arte la hizo solo para él, aunque la cambiaba constantemente porque nunca sintió que estuviera lista. Durante su jubilación comenzó a construir enormes alas para humanos con la esperanza de que algún día la gente volara. Leonardo afirmó con certeza: habrá alas para el hombre, y si no lo logro yo, alguien más lo hará algún día. Según se cuenta, comúnmente con estos intentos alguien se cayó y se rompió la pierna. Después de este intento fallido diseñó un motor que batería las alas, pero nunca funcionó correctamente. Sin embargo, finalmente diseñó la primer ala que se parece mucho a lo que usamos en aviones modernos. Además de los clientes a los que sirvió, Leonardo aún no era famoso en todo el mundo. Tenía la intención de publicar libros, pero en realidad nunca lo hizo porque siempre sintió que sus obras no estaban completas. Entre estas notas hay múltiples bocetos de un hombre anciano con barba que todos asumimos que era su autorretrato, pero en realidad nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, esta imagen se usa para retratarlo en la cultura popular y es así como lo recordamos hoy en día. En sus últimos años, Da Vinci fue invitado a vivir en el castillo del rey Francisco, el primero de Francia, quien había estado coleccionando piezas de Da Vinci durante años. Da Vinci fue a Francia y cuando tenía 65 años sufrió un derrame cerebral que le paralizó el brazo. El castillo del rey se convirtió en su cómodo lugar de retiro y se le brindó la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Cuando murió en el año 1619, dejó la Mona Lisa y todos sus cuadernos de bocetos y diarios a su real aprendiz, Bona Bastardo. Leonardo da Vinci murió como un rey. Su vida y obra vivirán por siempre en la historia y seguirán sirviendo de inspiración para personas de todo el mundo. Esto fue la historia de Leonardo da Vinci, Biografías número 1. Si han llegado hasta este momento del video es porque seguramente les ha resultado agradable. Si este es el caso, los invito a suscribirse, a darle me gusta y a compartirlo con cualquier familiar, amigo, incluso con su gato, con su perro. Muchas gracias por su valioso tiempo. Que tengan un buen día.